cómo sacarle mayor provecho a las tarjetas de crédito. Vamos a hablar de algunas cosas que pues el banco no sé si quieran o no que sepan, pero que generalmente no las mencionan o que están por ahí muy escondidas. Hay información interesante también en los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito. Lean el estado de cuenta, porque también hay información que llega a ser muy clara y muy fácil de entender, y hay otra que no tanto. Para eso pues estamos aquí a veces para que nos pregunten, pero de eso vamos a hablar el día de hoy, de las tarjetas de crédito, cómo aprovecharlas, cómo optimizarlas, cómo elegir la que sea mejor para ustedes, cuántas tarjetas deben de tener, cómo salir en caso de que estén bien atorados ya con deudas en su tarjeta porque se les fue la mano, que porque el Buen Fin y luego que diciembre y luego que no sé qué, que fueron acumulando de estas compras de pague ahora y sufra hasta enero o febrero del 2021. Todo eso lo vamos a platicar el día de hoy porque pues hay maneras de que podamos salir menos raspados de estas deudas, que podamos terminar pagando menos intereses a través de diferentes negociaciones, esquemas, reestructuras, o también a través de empresas como Digit México, que es con quienes vamos justamente a platicar el día de hoy, y son quienes nos van a compartir todos estos secretos, detalles, datos sobre las tarjetas de crédito, y luego nos contarán precisamente si ustedes andan bien atorados ahorita ya con deudas o saben de alguien, cómo se puede hacer esto de transferir mi deuda de la tarjeta de crédito a otro lugar para terminar pagando menos intereses, que créanme que en la parte de los intereses se pueden ir unas cantidades bárbaras de lana que pues no estamos, nadie estamos para tirar dinero en intereses. Y vámonos, bienvenido el día de hoy a la entrevista de Cultura Financiera sobre tarjetas de crédito, David García, director, cofundador de Digit México. Bienvenido aquí a la transmisión en vivo, estás en tu casa. Hola Daniel, muchas gracias, muy contento de estar aquí también en Cultura Financiera. Ya sabes que nos encanta lo que haces, aprendemos mucho de lo que haces y bueno, pues encantados de también compartir aquí un poquito de lo que nosotros hacemos, algunos tips que hemos aprendido pues también con nuestras propias experiencias a la mala y de lo que hacemos en el día a día ayudando a mucha gente a salir de deuda de tarjeta de crédito. Y sin más, David, si te parece bien, comenzamos. Estamos hablando sobre tarjetas de crédito. ¿Qué no es una tarjeta de crédito y que a veces pensamos que sí y por eso nos metemos en broncas? La mejor manera de definir lo que no es una tarjeta de crédito es decir que la tarjeta de crédito no es de ninguna manera una extensión de nuestros ingresos, no es un ingreso adicional, no es una extensión de nuestra nómina, ¿no? Una tarjeta de crédito definitivamente no es eso. Y otro punto muy importante que creo que tenemos que tener claro que no es una tarjeta es la tarjeta de crédito no es un fondo de emergencia, ¿no? Eso creo que también en Cultura Financiera se ha justo pregonado mucho el tener un fondo de emergencia, pero a través del ahorro, ¿no? La tarjeta de crédito no es ni debe ser un fondo de emergencia que tengamos ahí para cuando se suscite algún gasto inesperado, ¿no? Algún evento inesperado. Entonces, yo creo que son los dos puntos más importantes. No es una extensión de nuestros ingresos, no es un aumento de nuestros ingresos y no es un fondo de emergencia, una tarjeta de crédito. Sí, y eso es bien importante recordarlo, porque además yo tengo que cuidar lo más que se pueda el crédito que tengo disponible para que primero mantenga un buen historial crediticio y segundo, si ya de plano, o sea, mi fondo de ahorro para emergencias se ve muy golpeado, yo pueda tener acceso a créditos pues que estén dentro de lo legal, digo, a pesar de que puedan llegar a ser tasas altas. Cuando yo me cerré las puertas del crédito formal, por llamarlo, ponerle un nombre que es correcto, pues de repente tengo una emergencia, no tengo ahorros y termino recurriendo pues a quien quiera me pueda prestar dinero, y hay un montón de usureros ahí afuera que pueden cobrarte 2,000, 3,000% de tasa de interés así, muertos de la risa, y por supuesto eso hay que cuidarlo, y lo primero que tenemos nosotros que asegurar es este fondo de ahorro para emergencias. Lo que yo creo que a mí personalmente me ayudó a usar mejor mi tarjeta de crédito fue entender
que cuando usaba mi tarjeta de crédito me estaba endeudando con mi yo del futuro, ¿no? O sea, me estaba endeudando con mí mismo, era algo que iba a tener, o sea, que tenía que pagar 20 días después de mi fecha de corte. Entonces, verlo como una deuda conmigo mismo me ayudó a controlar más el gasto que llevaba con la tarjeta de crédito. Ya lo mencionabas también, que creo que la tarjeta de crédito también es un buen medio para construir historial crediticio cuando lo utilizamos bien. Y como lo dijiste, si tenemos un buen historial crediticio, poder acceder a crédito justo cuando lo necesitemos, ¿no? Ya sea por algún, no sé, compra de un auto, de una casa, algún tema de negocio, etcétera, o cualquier razón por la que necesitemos crédito, poder acceder a crédito justo. Y yo creo que también muy bien utilizada la tarjeta de crédito puede ser una manera inteligente de financiarnos gratuitamente hasta por 45 o 50 días, ¿no? Dependiendo si vemos que un periodo más o menos dura 30 días y comúnmente tenemos después de la fecha de corte hasta 20 días para pagar la tarjeta. Si pagamos el total, que ahorita hablaremos de eso, nos financiamos gratuitamente, o sea, sin ningún costo por intereses, hasta 50 días, ¿no? Entonces, bien utilizada también puede ser una buena manera de financiarnos, que incluso nos puede dar algunos beneficios adicionales por los programas de recompensas, etcétera, de los que ya también hablaremos en un momento, ¿no? Ahora decíamos, si yo sé utilizar estratégicamente la tarjeta de crédito, lo que tengo que hacer, y ahí les vayan, anótenlo bien, bien, bien. Lo primero, y ahorita si a alguien le queda duda sobre qué es una cosa y la otra, es conocer perfectamente bien su fecha de corte y su fecha límite de pago. Esas dos fechas en la tarjeta de crédito son la clave del éxito o del fracaso financiero. Yo identifico la fecha de corte y cuando quieran hacer una compra con la tarjeta de crédito, que acuérdense que no es nomás yo disparo cuando se ofrecen, porque ahí es donde empieza a haber broncas y empieza a torcer el rabo la marrana. Cuando yo quiero comprar algo con mi tarjeta de crédito porque justamente me quiero financiar, quiero aprovechar porque me van a sumar puntos, porque había una preventa, oferta o lo que sea con ese plástico en específico, prográmense para que sea, ahí les va, un día después exactamente de su fecha de corte. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento van a correr 30 días, aquí están, 30 días, para que corte el siguiente mes y se vea reflejada la compra, y en ese momento que corta ya llevan 30 días a su favor, se suman 19, vamos a ponerle, días más que son la fecha límite de pago, y entonces prácticamente si yo me organizo de esa forma, tengo 50 días, si gano por quincena, tengo 3 quincenas para ahorrar lo que me haya gastado con la tarjeta de crédito y pagar el 100% de lo que consumí. Eso ahorita también lo vamos a ver, pero ahí va el primer, digamos, tip, estrategia que les puede ayudar un montón para no pagar intereses. Ahora, David, ¿cuál sería, desde tu perspectiva y conocimiento sobre la parte de tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito ideal, quien anda buscando una tarjeta por primera vez o quiere a lo mejor agregar un plástico a su administración? ¿Cómo identificamos cuál es la mejor? Sí, esa es una muy buena pregunta, Daniel, y nos la hacen muy, muy seguido, que cuál es la mejor tarjeta de crédito en México. Y yo lo que les respondo es, o la respuesta correcta es que depende, ¿no? O sea, no hay una tarjeta de crédito que sea la mejor tarjeta de crédito en México, sino que lo que tenemos que buscar es la mejor tarjeta de crédito para cada uno de nosotros. Y entonces lo que yo digo es, bueno, pues depende del uso que yo le vaya a dar a la tarjeta, depende de las necesidades que yo tengo, depende de los beneficios que quiera aprovechar. Entonces, cuando me preguntan cuál es la mejor tarjeta de crédito, lo que trato más bien de comunicar es en qué debemos fijarnos al elegir una tarjeta de crédito. Muchas veces creo que ni siquiera elegimos la tarjeta de crédito, tristemente, ¿no? Donde a lo mejor recibimos nuestra nómina, el banco nos ofrece la tarjeta de crédito, la aceptamos. Vas por el centro comercial y ya te persiguieron como cuatro locales y dices, bueno, pues a ver, cuénteme de qué se trata. Exacto, y muchas veces ahí triste, pues, caemos en a lo mejor en no elegir una buena tarjeta de crédito para nosotros. Y entonces, para elegir la tarjeta de crédito que mejor funcione para nosotros, yo creo que los factores que tenemos que considerar definitivamente, el primero es la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés es el costo asociado a usar una tarjeta de crédito.
En México estas tasas de interés son sumamente altas, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. La tasa de interés muchas veces hay que aprender a diferenciarla un poquito del CAT, el famoso CAT, el costo anual total que publican las tarjetas, bueno, básicamente todos los créditos en nuestro país. Por regulación del Banco de México están obligados a publicar su costo anual total. El costo anual total nos sirve mucho con fines de comparación. Si queremos comparar dos productos de crédito, podemos fijarnos en el CAT como un resumen de todos los costos asociados a ese producto de crédito, ¿no? Entonces, en una tarjeta de crédito estaríamos hablando que el CAT te engloba también la anualidad, te engloba comisiones por pago tardío, te engloba, por supuesto, la tasa de interés, y te la resumen en un numerito expresado en forma de porcentaje que se llama CAT, y eso nos sirve para comparar, ¿no? Entonces, tasa de interés o CAT hay que tomarlo en cuenta, aunque hay que mencionar también que si somos totaleros, lo que decíamos hace unos momentos, si pagamos en total y nos estamos financiando gratuitamente, la tasa de interés puede llegar a pasar a segundo plano. No la ignoremos por completo, pero no va a ser el factor más importante. Si somos no totaleros, que lo primero es recomendar nunca ser no totalero, y ahorita hablaremos mucho más a fondo de eso, pero si no eres totalero, factor número uno es la tasa de interés. Eso es lo primero en lo que te debes de fijar. Si eres totalero y si te estás financiando gratis, entonces el siguiente factor que yo te recomiendo considerar es las comisiones, ¿no? Justamente la mencionamos, la más común es la anualidad. Buscar idealmente a lo mejor una tarjeta de crédito que no nos cobra anualidad. Hay algunas que no tienen anualidades, hay otras que si tienes una compra mínima al mes, a lo mejor de 50 pesos o de 100 pesos, te quitan la anualidad. Entonces, considerar ese factor es muy importante, ¿no? En tercer lugar, otro factor que debemos considerar es los programas de beneficios, ¿no? Casi todas las tarjetas de crédito, o prácticamente todas, vienen con algún tipo de programa de recompensas, ¿no? Algunas te dan puntos, algunas te dan lo que le llaman cashback, que es regresarte dinero en efectivo, un porcentaje de tus compras. Algunas tienen beneficios para viajar, algunas tienen seguros gratuitos, etcétera. Entonces, para elegir los beneficios, lo más importante es elegir una tarjeta que me dé beneficios que sí voy a aprovechar, ¿no? Porque de pronto a lo mejor suena padrísimo tener accesos a salas en aeropuertos, seguro de viaje, beneficios en aerolíneas, entre otras cosas. Pero si yo no viajo muy seguido, ¿para qué quiero esos beneficios? Entonces mejor busco una tarjeta que me ofrezca un porcentaje más alto de puntos en mis compras, ¿no? Porque a lo mejor ya, no sé, yo sé que tal tarjeta me da puntos para comprar en un establecimiento que a mí me gusta mucho comprar. Entonces, buscar un programa de beneficios que esté alineado con beneficios que sí voy a aprovechar, ¿no? Que sí le voy a sacar provecho, porque creo que esa sí es una ventaja de las tarjetas que podemos aprovechar. Y por último, como cuarto factor a considerar al elegir una tarjeta, yo recomiendo también mucho fijarse en la conveniencia y en la seguridad de usar esa tarjeta, ¿no? Ya el tener una aplicación móvil que nos permita estar monitoreando nuestros gastos frecuentemente, que nos permita a lo mejor ahorrarnos algunos pasos en vez de tener que llamar por teléfono o ir a una sucursal, que tenga estas herramientas para generar tarjetas digitales para comprar por internet, que es una herramienta que nos da mucha seguridad al comprar por internet. Entonces, esta serie de herramientas ya complementarias que nos ayudan a que sea pues amigable el uso con nuestra tarjeta y a que sea seguro, ¿no? Entonces, resumiendo, considerar tasa de interés, considerar comisiones, considerar el programa de beneficios que mayor provecho voy a sacarle y considerar también que sea una tarjeta que no va a ser un dolor de cabeza para mí utilizarla, ¿no? Exacto. Y algo también importante es que de repente hay algunas tarjetas de crédito que precisamente te dan estos beneficios en caso de algunas compras, pero créanme, no es mandatorio que tengan que comprar hasta lo que no para aprovechar el programa, o incluso hay algunas que tienen esta característica que pues requieres hacer compras por un monto mínimo cada mes, cada cierto periodo. Y en estos casos lo que puede funcionar bastante bien, pues también es que adapten sus compras habituales, lo que compran normalmente con su quincena, que puede ser despensa y algunas otras cosas cotidianas, para pagarlas con la tarjeta de crédito, pero ahí va la clave. Inmediatamente ya fui, pasé la de crédito en el súper, saliendo de ahí agarro mi aplicación y de mi cuenta de débito, mi cuenta de nómina, de ahorro, lo que tenga, paso inmediatamente lo que compré a la tarjeta de crédito y lo liquido. Es decir,
no se recomienda hacer compras ni de cenas, ni de súper, ni de ropa, es decir, todas estas cosas que son bienes no duraderos, pues no es lo ideal comprarlos con la tarjeta de crédito. Ahora, si quiero aprovechar, generar puntos y mantenerla activa, esta puede ser una buena forma en la que la puedan ustedes también aprovechar. Es una estrategia más también para el uso de su tarjeta de crédito. Vámonos a algunos detalles. Nosotros le llamamos los secretos de las tarjetas o lo que el banco no quiere que sepas, porque a veces no está tan clara esta información y de hecho ahorita ahí vamos a tratar de ser lo más claros posibles en estos puntos, que conocerlos nos van a ayudar bastante a evitarlos y por lo tanto a mantener mucha mayor estabilidad en nuestras finanzas personales. Veía en lo que estuvimos platicando, David, antes de que entráramos al aire, que decías precisamente pues que el truco, la técnica es que se busca que siempre estés endeudado y hablabas de un concepto que se llama el dolor de pagar. ¿A qué se refiere este concepto? Sí, ese es un concepto interesantísimo que explica muy bien y me gustaría ahorita que hagamos un ejercicio rapidísimo nada más. Imaginarnos en este momento, todos los que estamos aquí participando en el live, imagínense, si quieren cerrar los ojos y tal, imagínense desprendiendo, imagínense que van a una tienda, a un restaurante, a donde ustedes quieran, imagínense al momento de pagar, ya sea la compra que hicieron, la cuenta en el restaurante, lo que sea, imagínense pagando con efectivo y imagínense desprendiéndose de ese billete de 500 pesos o 2 billetes de 500 pesos, ¿no? Entonces, imagínense primero que se están desprendiendo de esos billetes y luego en un segundo momento imagínense simplemente que están pasando la tarjeta o metiendo la tarjeta y firmando ahí con su nick, ¿no? Entonces, imagínense los dos escenarios y traten de imaginar precisamente en cuál de los dos sienten un poquito más de, pues, dolor, ¿no? De desprenderse del dinero, ¿no? Entonces, este concepto de dolor de pagar sale de una ciencia o una rama de la economía que se llama economía del comportamiento o behavioral economics, como comúnmente se le conoce en inglés, que estudia justamente pues esta relación, estos conceptos clave de nuestra relación con el dinero, ¿no? Y este concepto de dolor de pagar lo que explica es que hay medios o formas de pago que sentimos mucho más tangibles como ese desprendimiento del dinero, ¿no? El efectivo es mucho más tangible ese desprendimiento del dinero porque nuestro cerebro está mucho más asociado que el dinero son billetes y entonces físicamente, literalmente le entregamos billetes a la persona a la que le estamos pagando y en cambio cuando lo hacemos con tarjeta, en nuestro cerebro pues no está tan arraigado que un plástico sea dinero, ¿no? Y luego además pasarlo o insertar la tarjeta a la terminal, o más aún imagínense comprando en línea y más ahora que ya tenemos estas compras con un solo clic en los que ni siquiera tuvimos que meter los números de la tarjeta y tal, cada vez los comercios y los bancos van buscando que se sienta menos ese desprendimiento de dinero para que se nos haga más fácil gastar. Entonces, es bien importante entender ese concepto porque justamente en una tarjeta de crédito ese desprendimiento del dinero es cada vez más intangible, ¿no? Entonces, si entendemos que nos es más fácil gastar con la tarjeta y al menos lo tenemos presente, no quiere decir que nos vaya a incrementar el dolor de pagar, ¿no? Pero por lo menos si lo tienes presente vas a poder controlarte más al momento de gastar con tu tarjeta, ¿no? O incluso a lo mejor ponerte algo que si haga o genere ese dolorcito, a lo mejor dices, cada vez que gasto con mi tarjeta, una vez a la semana o no sé, voy y anoto todos mis gastos, ¿no? Que me recuerde que sí fue un gasto. O lo que veía que, por ejemplo, alguien hacía en los comentarios, ¿no? Alguien decía, yo cada vez que gasto con mi tarjeta, de mi tarjeta de débito le transfiero en ese momento a mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, creo que es una manera astuta de esta persona de decir, pues fíjate cómo sí vi que bajó el dinero en mi cuenta cuando hice este gasto, ¿no? Entonces siento un poquito más ese dolor de pagar. Pero eso es un concepto importante a entender, como le digo, con la tarjeta de crédito y cada vez más con las compras en línea. Cada vez nos es más fácil gastar. Ahora, algo también interesante que platicábamos y que es importante que quienes nos están viendo lo conozcan, es este tema de cómo se calcula la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Y esto es importantísimo saberlo, porque también, acuérdense, el dinero de la tarjeta de crédito cuesta. Cuando no me acostumbro a pagar el 100% de mis consumos cada mes,
entonces me va a costar y puede costar muy caro y puede haber ahí algunas variaciones y dependerá incluso hasta del día en el que hacemos el pago de la tarjeta que pague yo más o menos intereses. ¿Cómo está esto? Sí, exacto. Ese es, como lo dices, cada vez que no pagamos el 100% de nuestros gastos nos cuesta y nos cuesta muchísimo, ¿no? Como lo mencionamos, las tasas de interés en México me parecen una verdadera locura. Y lo que es interesante es que además de que son altísimas, son variables, ¿no? Entonces, hay dos conceptos yo creo que son importantes a considerar ahí. Por un lado, la tasa como tal es variable, aunque nosotros en nuestro estado de cuenta de cada mes veamos a lo mejor 57, 67%, 90% en algunos casos de algunos bancos. La realidad es que si nos fuéramos al contrato de la tarjeta de crédito, que seguramente muchos no lo leemos, nos vamos a dar cuenta que en el contrato viene la tasa especificada como TIE, que es una tasa, se escribe TIIE, es una tasa que publica el Banco de México, es una tasa de referencia que utilizan los bancos. Esa tasa sube y baja dependiendo ya de temas más como económicos, ¿no? Más de temas de la economía, el Banco de México lo define. Pero entonces los bancos lo que lo definen es TIE más un porcentaje que ahora sí viene definido, a lo mejor vamos a decir 60, 70 puntos. Entonces TIE más 70%. Entonces, si la TIE sube, los bancos están protegidos para también poder subir tu tasa de interés de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, no debería de sorprendernos si de pronto en un mes en nuestro estado de cuenta vemos que la tasa de nuestra tarjeta es 65 y si el banco decidió subirle el siguiente mes a 68 porque la TIE les da ese margen, pues al siguiente mes pudiéramos ver un 68% anual en nuestro estado de cuenta. Y el siguiente concepto que es bien interesante, bien importante conocer para entender cómo se calculan los intereses en nuestra tarjeta, es que yo creo que muchos de nosotros cuando no pagamos el total, pensamos que únicamente nos va a generar interés la parte que no pagamos, ¿no? Oye, pues yo debía 5,000 pesos a mi tarjeta, le pagué 2,500 pesos, entonces solo me van a generar intereses sobre los restantes 2,500. Y eso es absolutamente falso. Y lo que pasa con los bancos es que ellos calculan una cosa que le llaman saldo promedio, que justamente lo que hacen es, imagínense que todos los días que pasan, el banco nos hace un corte, ¿no? A ver, ¿cuánto tenía de saldo Daniel o David ayer? ¿Cuánto gastó durante el día? ¿Y cuánto pagó durante este día? Oye, pues fíjate que este día ayer empezó o terminó el día de ayer con un saldo de 1,000 pesos, hoy gastó 500 pesos y no pagó nada. Entonces, este segundo día terminamos con 1,500 pesos de saldo en ese día en específico. Al siguiente día, entonces dicen, ayer terminó con 1,500, gastó otros 500, entonces llegamos a 2,000 pesos de saldo, pero pagó 1,000 pesos. Entonces ahora el saldo baja a 1,000 pesos al final de ese día. Y entonces todos los días el banco hace ese cálculo, ese corte, y calcula nuestro saldo al final del día. Y ya al final del periodo, cuando llega nuestra fecha de corte, el banco saca un promedio de ese saldo de todos los días, ¿no? Entonces saca lo que le llaman saldo promedio mensual. Y sobre ese saldo promedio mensual es sobre lo que nos calculan los intereses a la tasa de interés que ya mencionamos. Entonces, volviendo al caso de los 5,000 pesos de saldo y los 2,500 pesos de pago, si realmente yo empezando mi fecha al día siguiente mi fecha de corte fue cuando me gasté esos 5,000 pesos y después ya no hice ningún movimiento, todos los días mi saldo al final del día va a ser 5,000 pesos, ¿no? O sea, empecé con 5,000 pesos, al día siguiente no gasté ni pagué, pues sigue siendo 5,000 pesos. Y entonces 5,000 pesos, 5,000 pesos. Entonces, todos los días mi saldo va siendo de 5,000 pesos hasta que llega mi fecha de pago, de 20 días, 19 días, decíamos, después de la fecha de corte, y ahí sí le doy el bajón de 2,500 pesos y ahora mi saldo se convierte en 2,500 pesos. Y entonces tenemos 20 días que mi saldo eran 5,000 pesos y aproximadamente 10 días que mi saldo son 2,500 hasta mi fecha de corte. Y entonces en mi siguiente fecha de corte vuelven a hacer lo mismo, calculan ese saldo promedio. Sobre eso es lo que nos calculan intereses, no sobre los 2,500 pesos que no pagamos. Sí, o sea, el cálculo de los intereses se va a realizar sobre el saldo promedio que se va a promediar, válgame la redundancia, sobre lo que yo tengo todos los días. Es decir, cada día se va a ir sacando el promedio hasta tener el promedio mensual.
Pero por eso les decíamos ahorita, mientras estabas compartiéndonos justamente esta explicación, que por eso es tan importante que en cuanto corta mi tarjeta, si yo ya tengo lana para bajarle, aunque no pueda a lo mejor en ese momento pagar el total, pero si ya le puedo empezar a bajar lo más rápido que se puede, es decir, no esperarme un día antes de la fecha límite de pago, menos esperarme el mismo día porque no falta que se me olvide, que se cayó el sistema, que no pasó, que lo que sea. Pero entonces esto es importante para que el cálculo de los intereses se haga sobre montos más pequeños, sobre saldos que no estén tan abultados. ¿Esto es correcto? Exactamente. Ese es un consejo clave, especialmente para los que son en este momento no totaleros, para los que no pueden pagar en total el 100% de lo que gastaron en el mes. Este es un consejo que es clave. No te esperes a la fecha de pago porque no es una fecha específica de pago, es una fecha límite de pago. Entonces, cada vez que puedas, si tú eres no totalero, si no estás liquidando el total, haz abonos para que disminuya el saldo promedio y el cálculo de intereses sea menor. Entonces, ese es un consejo que lo describes muy bien, Daniel. Paga cada vez que tengas forma de hacer abonos, hazla para que disminuyas el saldo promedio y termines pagando menos intereses. Formas de negociar una deuda en mi tarjeta de crédito. Sí, perfecto. Pues sí, yo creo que ahí depende de nuevo de la situación en la que está cada quien, ¿no? Definitivamente lo primero que comentaría es que si alguien tiene deuda de tarjeta de crédito, esa debe ser tu prioridad financiera número uno, ¿no? Porque el costo es altísimo y realmente te va a estar absorbiendo una gran parte de tus ingresos y el problema va a estar creciendo mes con mes. Entonces, yo lo que digo es como tener una relación tóxica, rómpela en ese momento, o sea, deja de usar la tarjeta, decídete hacerlo en ese momento. Ese es el primer paso que yo te daría. Entonces, deja de usar la tarjeta, si tienes que romperla, si tienes que congelarla, o ya sabemos las diferentes formas en las que la gente se obliga a dejar de usar la tarjeta, pero ese es el paso número uno, ¿no? Deja de usar la tarjeta. Y en segundo lugar, justamente lo que comentabas, Daniel, buscar alternativas, ¿no? Depende de la situación en la que yo esté. Esto que mencionaban de las quitas, es importante entenderlo porque solo funcionan las quitas cuando ya dejamos de pagar. Para tener ese poder de negociación con un banco para que me dé un descuento sobre el total de mi deuda, yo tengo que haber dejado de pagar comúnmente por lo menos 3 meses. Entonces, estas empresas que se conocen como reparadoras de crédito y que te consiguen quitas o incluso los despachos de cobranza que utilizan los bancos o en algunos casos hasta los mismos bancos, te van a pedir por lo menos que hayas dejado de pagar durante 3 meses. Y ahí es donde vas a poder lograr un descuento sobre el total de la deuda, ¿no? Que si debías 50,000, te acepten probablemente 30,000, 25,000, 20,000, dependiendo sobre todo de cuántos meses dejaste de pagar. Es importante mencionar que ya ese retraso como tal te está causando un daño grave a tu historial crediticio. Entonces, si alguien tiene esa intención de mantener un buen historial crediticio, estar bien en buró de crédito, este tema de las quitas no es una buena alternativa, porque además de ese daño que ya te causó haber dejado de pagar, al momento de obtener la quita, el banco va a reportar a buró de crédito que te otorgó una quita, ¿no? Entonces hay un código específico que los bancos reportan y que te hace mucho daño a tu buró de crédito, mucho, mucho daño. No es una mancha grave, que además no se borra por aproximadamente entre 6 y 8 años, dependiendo del monto y otras condiciones. Entonces, si tú eres una persona que tiene un buen historial crediticio y que quiere mantenerlo, una quita no es una alternativa que yo te recomendaría. La siguiente alternativa es, si yo estoy arrastrando una deuda, pero estoy al corriente, he venido haciendo por lo menos el pago mínimo, pero estoy ya cansado de pagar esta tasa de interés tan alta, si pago mínimo, si veo que realmente la deuda no disminuye, solo estoy pagando intereses. Pero como lo digo, he continuado al menos cubriendo los pagos mínimos. Entonces hay que buscar una alternativa más bien de refinanciamiento. Alguien mencionaba, entre las alternativas, que los bancos pueden llegar a ofrecer refinanciamiento o reestructura. Son las dos formas en las que se les conoce comúnmente, o un plan de pagos diferidos, lo mencionaban también en los comentarios. Y entonces los bancos pueden llegar a ofrecerlas, pero hay que estar muy atentos porque, primero, las ofrecen comúnmente después de mucho tiempo de tenerte endeudado. Entonces muchas veces dejan que el problema crezca. Eso fue lo que me pasó a mí. A mí, en mi caso, hace como 5 o 6 años, yo tuve deuda con Bancomer, pagaba 70% de interés anual, por más que abonaba, solo pagaba intereses, y le rogaba a Bancomer que me diera, a BBVA que me diera un plan de pagos fijos con una tasa más baja. Y lo que me decía Bancomer es, oye, pero pues
tú estás al corriente con tus pagos, no vemos que necesites ayuda, ¿no? Entonces, me tuvieron así prácticamente 6 meses de hablarles cada 2 semanas, y hasta que quisieron, hasta que de hecho yo les dije que otro banco me estaba ofreciendo un plan de pagos, porque eso fue lo que conseguí, en ese momento deciden ofrecerme un plan de pagos, pero mucho tiempo después de tenerme hasta el cuello. Entonces, los bancos, mucho cuidado porque pueden permitir como que se alargue el problema. Entonces, esa es una alternativa, pero si el banco no te la ofrece y luego, bueno, cuando te la ofrecen muchas veces sí te convierten a un plan de pagos fijos, pero te dejan tasas elevadas, ¿no? Hemos visto casos de personas que llegaron con nosotros porque el banco sí les había dado un plan de pagos fijos, pero con la misma tasa de la tarjeta de crédito. Entonces, había cierta ventaja en que ya por lo menos los pagos fueran fijos, pero el costo era muy, muy elevado. Entonces, esos son los planes de pagos de los bancos. Y otra alternativa son empresas como nosotros, que lo que ofrecemos es justamente refinanciamiento o reestructura de deuda de tarjeta de crédito a estas personas que nosotros pues lo que vemos son buenos pagadores, ¿no? Personas que hemos demostrado que venimos pagando por lo menos como decía, el pago mínimo cada mes, que tenemos buen historial crediticio, que nos interesa mantener ese buen historial crediticio y que la realidad es que merecemos tasas justas, ¿no? No merecemos estar pagando las tasas tan abusivas que nos cobran los bancos porque pues somos buenos pagadores, ¿no? Entonces no hace sentido que nos cobren esas tasas. Entonces nosotros en Digit lo que hacemos es otorgar un crédito con una tasa mucho más baja que la que ofrece el banco, por ejemplo, por lo menos la mitad comúnmente de lo que el banco está ofreciendo. Si el banco está ofreciendo 70%, comúnmente los bancos están ofreciendo 70% anual, nuestra tasa promedio es de 32% anual, entonces es más de la mitad. En algunos casos es mucho más extremo, ¿no? Casos como Invex, casos como Inbursa, Invex Volaris, Inbursa Walmart tienen tasas de entre 86 y 95% anual. Entonces imagínense el tamaño de esa reducción de intereses. Otorgamos ese crédito, con ese crédito pagamos directamente la tarjeta de crédito, el total, no conseguimos una quita, no conseguimos un descuento. Es, si tú debes 50, yo voy a pagarle 50 al banco, tú esa tarjeta de crédito ya puedes cancelarla, o si decides mantenerla, lo que recomendamos, por supuesto, es volverte totalero, no volver a caer en deuda con esa tarjeta, que ya vimos que es una situación muy tóxica para nuestras finanzas. Entonces, pagamos con este crédito tu tarjeta y ahora tú nos debes esos mismos 50,000 pesos, pero a una tasa infinitamente más baja, que lo que hace es ahorrar mucho dinero en intereses. Nuestros créditos son de pagos mensuales fijos, entonces es un pago que ya puedes presupuestar, que sabes perfectamente cuánto vas a pagar cada mes. Y también algo muy importante es, sabes cuándo vas a estar libre de deuda, ¿no? O sea, tú sabes que te va a tomar 9, 12 o 15 meses, según hayas elegido el plazo, estar libre de deuda. Y algo también importantísimo aquí es que ahorita hablábamos de la quita y la quita no es negociable que te reporten a buró de crédito como que pagaste con descuento porque generaste un quebranto a la institución financiera. O sea, al final no pagaste completo, pero se aseguran de que los demás bancos sepan que no pagaste completo y por eso no se recomiendan las quitas o descuentos. Es mucho mejor organizarse y pagar todo lo que se debe. Y algo importante, en la parte de las reestructuras o refinanciamientos, no hay crimen que perseguir en el historial de crédito. Esto es bien importante también que lo tengan en cuenta. Lo que ustedes están haciendo al refinanciar o reestructurar una deuda es buscar la manera de no fallarle a su historial de crédito, de no dejar de pagar, de no incumplir. Esto es importante porque luego hay quien me pregunta, oye, ¿y reestructurar me da problemas en el historial? No, al contrario, es una manera, tú estás mostrando la voluntad de mejorar las condiciones de tu deuda, de pagar menos intereses también, que eso es importante para si estás apretado, obviamente no tienes margen para pagar más intereses. Y algo también importante, y esto también es clave, ustedes tienen que llegar a negociar las mejores cartas cuando no han dejado de pagar. En la medida de que ustedes se han mantenido lo más que se pueda al corriente con sus pagos, va a ser que van a tener mayor margen de negociación, van a poder aprovechar mejores condiciones, van a poderse llevar prácticamente su crédito a otro lado, como es el caso de Digit, pero necesitan negociar y ponerse las pilas antes de caer en una situación de impago, porque conforme más días van transcurriendo o meses, menos oportunidades y menos puertas tengo yo abiertas para negociar. Si yo
hago un refinanciamiento, lo que pasaría en este caso en el buro es que pues el banco, que nosotros le pagamos la deuda, va a reportar que ya no tienes deuda con el banco, va a reportar tu pago puntual y nosotros reportamos un nuevo crédito al buro de crédito y conforme pagues puntualmente estamos reportando de nuevo tu pago puntual. Y a diferencia de la tarjeta, nuestros pagos mensuales, por ser con una tasa mucho más baja y de pagos fijos, sí abonan mayormente capital. Entonces el saldo que reportamos al buro de crédito es cada mes menor y entonces el buro de crédito lo que está viendo es que cada vez tienes menos deuda y que estás pagando puntualmente, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de los casos, en nuestro caso en Digit, nuestros clientes mejoran su historial crediticio, no solo que no lo afecte, sino que lo mejoran, y eso creo que es muy importante por lo que mencionabas de entre mejor historial crediticio tenga, pues tendré mejor acceso o acceso a mejores condiciones de crédito en el futuro, ¿no? Ahí va el combo. Esta es la primera parte. ¿Cuál es el requisito para que yo pueda tener acceso a este refinanciamiento, reestructura a través de Digit? Esa es la primera. Es un proceso a través de esta página que estás poniendo en pantalla, Daniel. Es una solicitud que toma menos de 3 minutos completar. Te pedimos datos pues, muy básicos de una solicitud de crédito, consultamos el buró de crédito en ese momento de forma automática y en ese momento tienes una respuesta inmediata en la que te diríamos si tu solicitud pues, fue preaprobada y con qué tasa fue aprobada entre este rango de 20 a 42%, dependiendo de un modelo que nosotros hemos construido, ¿no? Y entonces, a partir de eso, te pedimos subir los últimos 3 estados de cuenta de tu tarjeta de crédito y te damos respuesta en un máximo de 24 horas y ya es una respuesta definitiva, ¿no? Entonces, en 24 horas, básicamente, puedes tener una respuesta definitiva de tu crédito y nosotros estar pagando tu tarjeta de crédito, ¿no? Pero es un proceso 100% en línea a través de nuestra página de internet. La segunda, más o menos, ¿cuál es el promedio de reducción o el porcentaje de reducción en las tasas que tienen ustedes ya con base en todo lo que han trabajado con diferentes personas? ¿Hasta qué porcentaje dirías que es bueno, digamos, que dices, no manches, sí vale la pena hacer el movimiento? Pues sí, sobre lo que comentas de las tasas, ahorramos en promedio 60% en pago de intereses, ¿no? Entonces, comúnmente estamos hablando de que una persona, como le decía, en promedio está pagando 70% anual de tasa de interés a su banco y nuestra tasa promedio es de 32%. Entonces, de ahí viene ese gran ahorro en intereses. Nuestra tasa más baja va desde el 20% anual y nuestra tasa más alta en este momento es 42%, que todavía está muy alejada de ese 65, 67, 70% que tienen las tarjetas de crédito más comunes en nuestro país, y ni hablar ya de, como lo decía, Inbursa, Invex y otras que son todavía mucho más agresivas, ¿no? Entonces, ese es el ahorro que comúnmente generamos. Ahí van 2 preguntas. Y la número 3, ¿cuáles son los plazos que tienen disponibles, digamos, ya una vez que reestructuré y prácticamente cambié mi deuda? Es decir, ustedes ya le pagaron al banco y ahora ya no le debo al banco, ya le debo a Digit en un esquema nuevo con menos intereses, pero ¿cómo se va a diferir o cómo se va a distribuir el pago de esa deuda que yo ahora pues ya la cambié para este lado? Los plazos que ofrecemos son de 9, 12 o 15 meses, pagos mensuales fijos, o sea, tú sabes exactamente cuánto vas a pagar cada mes. Y además, también algo importante es que, a diferencia de otras compañías, nosotros permitimos abonos a capital y liquidaciones anticipadas porque nosotros tomamos la decisión de no penalizar nada que te ayude a estar mejor financieramente, a estar más, o sea, libre de deuda más rápido, ¿no? Entonces, abonos a capital y liquidaciones anticipadas, si te cayeron utilidades, el aguinaldo, un dinerito de una tanda o lo que sea, puedes hacer ese abono y terminas pagando muchos menos intereses, ¿no? Lo mismo en el caso de liquidar anticipadamente tu crédito. Y no cobramos además ninguna comisión adicional. O sea, así como lo estoy diciendo, en Digit no hay ningún tipo de comisión, entonces únicamente la tasa de interés a través de la cual nosotros generamos ingresos como empresa. Entonces, esas son las condiciones. Somos sumamente transparentes en comunicarlas y en cumplirlas. No tenemos letras chiquitas en los contratos. Pueden ver también nuestros reviews en nuestra página de Facebook, los comentarios, las opiniones que nos ha dejado la gente. Y creo que hemos pues cumplido justamente en otorgar un producto justo y transparente que era nuestra misión. Y pues también te agradecería, David, que pues nos también des ahí algunos matices de las diferencias entre el esquema de Digit y de una empresa reparadora de deuda. Las reparadoras de crédito lo que van a ir a buscar es
esa negociación con el banco para que pagues menos de lo que debes. Si debes 100,000, que pagues 50 o 30 o lo que el banco acepte. Van a necesitar que no estés al corriente con tus pagos, van a necesitar que hayas dejado de pagar por lo menos 3 meses. Y como lo dijimos, lo importante es para quien esté considerando una quita porque realmente lo ve como su única alternativa, lea muy bien las condiciones, no se dejen, o sea, lean, investiguen sobre la empresa porque de pronto se puede prestar mucho a fraude. Hay empresas que no lo han hecho bien, hay empresas también reparadoras muy serias, pero hay que asegurarnos de que así sea y hay que entender muy bien las condiciones para que entendamos ese daño que va a tener en nuestro historial crediticio. Otra cosa importante es que una reparadora de crédito primero te pide hacer un ahorro. Entonces, desde que ellos te aceptan en su programa, empiezas a hacer como abonos, pero que no se están pagando a tu tarjeta, se están yendo a una cuenta concentradora, un ahorro, y cuando juntan el dinero, cuando tú juntas el dinero que el banco acepta, es cuando lo pagan. Entonces, eso a lo mejor realmente pues, puede tomar 7, 8, 10 meses, dependiendo, ¿no? Entonces, son 10 meses consecutivos o los meses que sean en que te van a estar reportando que no has estado pagando tu tarjeta y además van a reportar la quita cuando se cierre el crédito. Pides meramente un refinanciamiento, nosotros te damos un crédito y con ese crédito pagamos de inmediato la tarjeta de crédito. Entonces, no hay ningún retraso, no hay ningún daño al historial crediticio y lo que tienes pues es un plan ya de pagos fijos con una tasa de interés justa que puedes presupuestar y que te da mucha certeza de cuándo vas a estar libre de deuda. Y finalmente, ya para despedirnos, ¿qué pasa en el caso de alguien que todavía no siente pasos en la azotea, pero pues ya se le está acumulando un saldo que pues digamos que no lo puede justamente totalear, pues no le alcanza para liquidarlo por completo ahorita? ¿También lo verías como una alternativa este refinanciamiento? Definitivo, si hay una parte, o sea, si ya no puedes cubrir el pago para no generar intereses en un mes específico, no dejes que ese problema crezca, atiéndelo de inmediato, entonces puedes refinanciar una parte del saldo, o sea, no tiene que ser el total del total de saldo de la tarjeta, sino a lo mejor solo lo que se te salió de control, sí es posible también. David, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, por los consejos que nos compartes y por platicarnos con mucho detalle de esta alternativa para mantener el control sobre mis deudas, pagar menos intereses, que puede ser Digit. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos para servirles. Muchas gracias a todos. Pues ahí está, muchísimas gracias a David García, cofundador, director de Digit. Ya platicamos, nos compartió además muchos consejos bien útiles para que podamos utilizar mejor las tarjetas de crédito. Si ya andamos atoradones y hasta el cuello, que podamos también salir de una manera mucho más organizada, con la frente en alto de esta situación tan complicada que se puede llegar a volver una vida con deudas fuera de control. Cuídense mucho, un abrazo mis queridas culturicuates, culturicuatas, y seguimos viéndonos por acá con más publicaciones en Cultura Financiera. Y acuérdense que ahorrar, invertir y mantener nuestras deudas bajo control es bonito y está bien. Hasta la próxima.